jueves 22 de agosto, titulamos esta columna de hoy día 256, El fantasma de los 2/3. Porque ayer el gobierno sufrió un duro revés en el Congreso. El PRO, aliado al peronismo, al radicalismo y otros bloques, dejaron de lado sus diferencias y aunaron fuerzas para marcarle la cancha a los deseos de Milei. Esta derrota, que posibilita en gran medida por las internas que se desataron también dentro de la alianza entre La Libertad Avanza y el macrismo, pueden tener consecuencias, incluso de colocar al presidente Milei al borde de un juicio político con 2/3 de inicio de una sola Cámara, la Cámara de Diputados. Así que pusimos para abrir esta columna de hoy Tabaré Cardoso cantando Todos contra Todos. Parafraseando el célebre comienzo del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Engels, en el que se afirma un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, podríamos asegurar que un fantasma recorre la Rosada y es el fantasma de los 2/3, cantidad de diputados necesarios para un juicio político al presidente Milei, a cualquier presidente. El rechazo del DNU del gobierno que le otorgaba 100.000 millones de pesos de fondos reservados a la CIDE dejó un escenario incierto para Javier Milei. En primer lugar, el presidente pudo confirmar que Mauricio Macri está dispuesto a aliarse a quienes fueron sus peores adversarios para diferenciarse del gobierno de La Libertad Avanza. Vamos a escuchar el momento del rechazo al DNU. A continuación, para la consideración de los proyectos de resolución que fueran girados a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, por los que se declara la nulidad y el rechazo al DNU 676/24, dado que no cuentan con despacho de comisión, por artículo 147 se requiere habilitar su tratamiento con el voto de las 2/3 partes de votos emitidos. Expedientes 3918 de 2024 y 3903 de 2024. Lo que evidentemente cree Macri es que hay posibilidades de que Milei no lleve a buen puerto su gobierno. Por esa razón, el expresidente estaría preparando una alternativa de recambio. Según dirigentes como Grabois y comunicadores cercanos a Milei, como Alejandro Fantino, Victoria Villarruel también estaría conspirando contra el presidente Milei. Escuchemos ahora las declaraciones de la vicepresidenta Villarruel en las que se diferencia del presidente de manera muy efusiva en la designación del juez Lijo. No estoy de acuerdo con la candidatura del juez Lijo, principalmente por razones prácticas. Creo que está reemplazando la banca de una mujer. Hay mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata para esa banca fuera una mujer. Y lo digo desde quien no es feminista, sino simplemente está pensando en una cuestión de simple justicia. Y en segundo término, es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, es decir, ha partido mucho a la sociedad su candidatura, entre aquellos que están a favor o en contra. Es un juez controversial, es un juez que no contaría, tomándolo dentro de la brevedad de la conversación que estamos manteniendo, no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Extraña la estética que utiliza La Libertad Avanza. Detrás había un cuadro con una imagen de próceres de la libertad y del liberalismo argentino en un contexto de una biblioteca, pero ella no miraba a cámara, ella miraba distinto, miraba hacia lo que podría ser un prompter con detrás la imagen de, como decíamos, la historia liberal de la Argentina. Vamos a este otro fragmento, donde se plantea la ambigüedad de la vicepresidenta ayer. Se puede haber desacuerdos y diferencias con Milei. Tenemos nuestros acuerdos, puede haber algunos desacuerdos, algunas diferencias.
pero yo tengo muy en claro que soy la vicepresidente de su gobierno y por ende mi apoyo y mi lealtad hacia el presidente Milei son totales, lo cual no significa que no pueda tener algunas divergencias y que las pueda expresar en ejercicio del derecho a la libertad que tanto declamamos todos nosotros. El cuadro que tiene detrás la vicepresidente es de Alberdi. Y el rechazo del decreto presidencial se realizó como es necesario, con los 2/3 de diputados presentes, 156 votos contra el DNU, 52 en defensa del decreto y 6 abstenciones. Esta es la segunda vez que la oposición y parte del PRO se unen para una votación legislativa. En la anterior ocasión había sido cuando los legisladores frenaron el cambio de fórmula jubilatoria que perjudicaba aún más los saberes de los jubilados. Pero antes de seguir analizando las implicancias que tiene esta derrota del oficialismo, él hizo preguntarse ¿por qué el PRO toma distancia de La Libertad Avanza? ¿Será según el diputado cercano Patricia Bullrich, Damián Arabia, fue Macri quien alineó el bloque del PRO contra el gobierno, y vamos a escucharlo primero y después explicamos por qué podría ser que tome distancia. Damián Arabia, día 21 de agosto, según entiendo, Macri dio la orden. Aparentemente, digo aparentemente porque, bueno, no todos hemos sido invitados a participar, y en esa reunión parece que algunos minutos antes de que comience la sesión, dirigentes del partido tomaron la decisión de que había que dar quórum, de que había que votar en contra, y bueno, y ahí es que finalmente alguna parte del bloque, casi la mitad, no dimos quórum y o votamos en contra, o votamos, o algunos se ausentaron, otros se abstuvieron, y otra parte terminó votando a favor de la derogación del DNU. Así fue un poco el asunto. ¿Quién? Mauricio Macri, decís que dio la orden. Según entiendo, sí. Según entiendo, efectivamente hubo una reunión en virtual, donde estaba, ¿no?, el presidente del partido y esa fue la decisión. Pues según el dirigente de la Revolución China, el padre de la Revolución China, Mao Zedong, tanto en la política como en la vida se diferenciaban dos tipos de contradicciones principales: las contradicciones primarias y las contradicciones secundarias, o las principales y las accesorias. En resumidas cuentas, las contradicciones principales se concentran en los adversarios que en la política uno enfrenta porque sus intereses son contrapuestos a los propios, y las secundarias entre quienes lo apoyan por estar equivocados o por tener falsas esperanzas de sus buenas intenciones, es decir, con aquellos que se coinciden en parte. Siguiendo este postulado, Macri debería aliarse a Milei en todas las circunstancias porque enfrente está el peronismo. Sin embargo, las contradicciones, también según Mao, tanto en la política como en la vida, cambian constantemente. ¿Será que Macri, como nos preguntábamos antes, ve a Milei como una encarnación de un potencial peligro, no solo para las aspiraciones políticas, sino para el modelo de país republicano? ¿De qué hablaron? ¿De qué hablarán Macri y Victoria Villarruel en las conversaciones que denunciaron tanto propios como opositores? Por otra parte, otro gran texto que viene a la ayuda para tratar de comprender lo que pasa es un texto de Sigmund Freud en el que lo tituló El narcisismo de las pequeñas diferencias, que explica cómo se experimenta cierto goce en las diferenciaciones y delimitaciones entre quienes se parecen demasiado. De alguna manera, la afirmación de la identidad entre parecidos está siempre en contra del similar, o como decían las abuelas, astilla del mismo palo. Escuchemos ahora a Macri en un momento que golpea lo que él llama el entorno de Milei. Y doy fe de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente. Lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. Pero hablemos de lo que ha logrado el gobierno. Lo que el gobierno ha hecho en estos 8 meses en términos de ajuste fiscal es inédito en el mundo entero. Y a pesar de la inmoral herencia que dejó Sergio Massa y el gobierno K, que fue la peor bomba económica en la historia económica mundial, solo comparable con situaciones de posguerra, era prácticamente imposible evitar una hiperinflación y el presidente y su equipo económico lo lograron. Eso ya merece un enorme aplauso y agradecimiento a todos los argentinos. Bueno, pasaron 21 días. Yo tuve una...
Vamos ahora sí también a escuchar a Mauricio Macri con Santiago Caputo. Planificamos varias cosas y ninguna se cumplió. Un diálogo intenso con Santiago Caputo durante los primeros meses del gobierno, donde se planificaron varias cosas y ninguna se cumplió. Y eso es lo que hablé con el presidente el viernes pasado, en línea a reforzar el gobierno, reforzar el presidente, porque todos queremos que al presidente le vaya bien, ¿no? Tampoco dicen que se cumplió ninguna de las promesas que Martín Menem le hace a lo que era Hacemos Coalición Federal, fundamentalmente a las promesas que le hace a Miguel Ángel Pichetto. Por otro lado, es lícito también preguntarse, ¿alguna vez creyó Macri en el proyecto del Gobierno de la Libertad Avanza o está haciendo su propio juego desde el comienzo? Recordemos lo que opinaba Milei de su equipo en la campaña. Vamos a escuchar el cierre de campaña de Bullrich el 19 de octubre de 2023. Allí Mauricio Macri dice, es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo y fácilmente infiltrable. La alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Esta articulación de la oposición y su capacidad de llegar a 2/3 otorgan la posibilidad de alcanzar los votos necesarios para iniciar el proceso que podría ser fatal para cualquier gobierno, en este caso de Milei, que es el juicio político. El artículo 60 de la Constitución Nacional explica pormenorizadamente en qué consiste el juicio político. Ese proceso es para sancionar a las principales autoridades del país, el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del Gobierno Nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación. Las causas para iniciar un juicio político son 3. Mal desempeño en las funciones, cometer delitos en funciones, cometer delitos fuera de las funciones, sea cual fuere la acusación, que generalmente es el mal desempeño en las funciones, algo tan amplio y tan subjetivo como se quiera, requiere lo siguiente. Primero, una acusación que debe hacerse en la presentación ante la Comisión de Juicio Político del Congreso. Y si ésta emite un dictamen favorable, con el voto de la mitad más uno de sus miembros, se inicia el proceso de juicio político. Se inicia una investigación y se presentan las pruebas ante la Cámara de Diputados. Si diputados aprueba la acusación de juicio político, con 2/3 de los diputados presentes, al momento de la votación, se inicia la acusación formal contra el presidente en este caso, y esto pasa al Senado, es decir, la Cámara Baja deberá elegir los 2 diputados que presenten la acusación ante senadores. Es decir, la Cámara de Diputados actúa como fiscal y la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, como juez definitivo. La Cámara Alta deberá evaluar entonces el caso presentado por los diputados y votar. Y nuevamente, si 2/3 de los senadores presentes al momento de la votación aprueban la acusación, el funcionario en cuestión es destituido de sus funciones. La única sanción que posibilita el proceso de juicio político es la destitución. Obviamente, juntar los 2/3 de diputados para rechazar el DNU que otorgaba 100.000 millones de pesos a un organismo desprestigiado como la CIDE, en un contexto como el que se dijo el presidente, no hay plata, y no es lo mismo juntar 2/3 para inhabilitar al presidente en su cargo. Sin embargo, la posibilidad de que tantos diputados se reúnan para ponerle un límite al gobierno, algo quiere decir de los movimientos tectónicos que están sucediendo en la opinión pública. Es decir, en vísperas de la aprobación de la ley bases, la discusión era la inversa. No había enojo en el gobierno por aquellos aliados que le daban la espalda, sino que por el contrario había enojo en el peronismo y en el radicalismo por aquellos diputados que traicionaban los ideales de su partido. ¿Qué cambió entre los tiempos de la ley bases y la actualidad? Según una encuesta de la consultora de imagen y gestión política, el 93,5% de los consultados opina que el ajuste no lo está pagando la casta, sino que lo está pagando la clase media y la clase baja. Y 2 de cada 3 creen que en la actualidad la situación es mala o muy mala. Además, un 9% del 54% que votó por Javier Milei en el balotaje dice que ya no lo apoya. Tal vez este cambio sea lo que están percibiendo los diputados y quizás sea este cambio que hubo desde la ley bases a la actualidad lo que posibilita una hipótesis distinta de perspectiva de futuro por parte de Macri, del gobierno de Javier Milei. ¿Qué posibilita esto? La eventual creación
de un juicio político. Hay algunas variables que se combinan y terminarán siendo la resultante del gobierno de Javier Milei, la marcha del plan económico, por ejemplo, la opinión pública y la relación con los partidos políticos no peronistas. Marcábamos recién el desagrado que siente Miguel Ángel Pichetto y todos los diputados dialoguistas, y también se vio en el caso de los radicales que pasaron a votar contra el gobierno cuando hasta ahora venían votando a favor. Javier Milei tiene en su haber que está bajando drásticamente la inflación, sin embargo la recesión que golpea la actividad económica y la presión por una devaluación y de la mano de esta un posible rebote de la inflación son elementos que pueden hacer fracasar el plan económico de Milei y Caputo. En la encuesta citada, aún había 44% de los consultados que sigue apoyando a Javier Milei. Sin embargo, un 23% continúa del lado del presidente siempre y cuando la situación mejore en menos de un año. Es decir, está dispuesto a esperarlo menos de un año de asumido el 10 de diciembre de 2023. Y el otro 21% dijo que podía llegar a esperar más. Es decir, que es posible, según este estudio, que en menos de un año de gobernar, Milei tenga solo 21% de apoyo. Y la pregunta lógica es, ¿puede un gobierno de un país con tanta confrontación como la Argentina sostenerse 3 años con 21% de apoyo y una Cámara de Diputados que tenga la capacidad de unir 2/3 en su contra? Una pregunta que debe inquietar a Javier Milei y sus funcionarios como el fantasma que recorría Europa en sus momentos previos a la Revolución Rusa comunista. Por otro lado, una diputada libertaria que viene captando la atención del público por múltiples motivos está dándole más que un dolor de cabeza al propio gobierno. Se trata de Lourdes Arrieta, diputada mendocina, que había sido parte de la delegación que visitó a Alfredo Astiz y a otros ex represores de la dictadura militar, y luego de la visita y las protestas de la oposición y los organismos de derechos humanos, Arrieta sostuvo que no sabía quién era Astiz porque ella había nacido en los 90, y luego denunció que quien autorizó la visita fue el diputado libertario Beltrán Benit, y quienes habían enviado las combis para el penal de Seiza era un grupo protocolar vinculado a la presidencia de la Cámara de Diputados, es decir, concretamente Martín Menem. Vamos a escuchar las declaraciones de Arrieta cuando dice que Benedit y Menem deberían dar explicaciones al respecto. Pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar de ir a visitar. La verdad es que no sabía, creí en mi compañero, creí en la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Creo que si tienen que pedir algunas explicaciones, deberían comenzar con quienes lo organizaron, con quienes brindaron las herramientas para que esta visita se diera a cabo, o aquellos que perseguían otros fines que no se nos habían comunicado a nosotros. Tanto el diputado Beltrán Benedit como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, también deberían dar explicaciones al respecto. Bueno, en el seno del gobierno están muy enojados con Arrieta y se lo hicieron saber en una reunión del bloque. Hubo gritos, acusaciones. Por su parte, Arrieta radicó una denuncia de violencia de género contra el diputado de la Libertad Avanza, Guillermo Mayoraz, por haberla tratado agresivamente. Además, internas dentro del gobierno, que se suman a las que tiene con el PRO como principal opositor en este momento, de los cercanos, pero que empieza a ramificarse hasta dentro de la propia Libertad Avanza y posibilitan las derrotas del oficialismo. Recordemos que esta es la segunda derrota en 24 horas. Ayer la oposición logró elegir a Martín Lustó, líder del ala más opositora del radicalismo, como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, un puesto que el gobierno necesitaba en su control. Podríamos decir que este 9% de argentinos que votaron a Milei, que dejaron de apoyarlo, según la encuesta citada, y la tendencia a que se profundice esta pérdida de apoyo, será la gestora de una mayoría de 2/3, no solo en el Congreso, sino en los partidos políticos. ¿Encontrará la oposición puntos de consenso con los que avanzar en una suerte de alianza pandemocrática que pueda ofrecer un recambio de unidad nacional? Son preguntas que la semana pasada no parecían vislumbrarse, porque la crisis del peronismo, acentuada por las denuncias contra Alberto Fernández, no dejaban ver cómo se estaba cocinando una interna dentro del gobierno que tiene basamento en un malestar social que crece lenta pero persistentemente. Otro tema que me parece crucial no es llegar al juicio político con los 2/3, sino
que explica que al haber 2/3 para votar en contra de medio del gobierno, el gobierno está a expensas de continuos cambios en su política económica, lo que demostraría que la clave no era lograr vencer a una oposición en el Congreso, sino concertar una política para que los inversores la consideren sustentable, porque de nada vale aprobar leyes que dentro de 1 o 2 años se pueden derogar con otras leyes. Lo único importante es que esas leyes tengan el acuerdo, esas leyes importantes, tengan el acuerdo tanto de oficialismo como de oposición. Nos vamos con la misma canción con la que abrimos esta columna, Todos contra Todos, de Tabaré Cardoso. Todos contra